préstele mucha atención porque es bien interesante y lo que el Señor tiene que decirnos hoy, esta mañana. La trampa de los estímulos supranormales. Bueno, y empiezo contándoles que hay unas gaviotas llamadas gaviotas de arenque que tienen una pequeña mancha roja en el pico y los polluelos picotean. Eso es todo programado biológicamente. Ellos picotean para que la madre regurgite la comida y los alimente. Y se descubrió que poniendo una aguja de madera pintada de rojo con un color un poco más rojo, un poco más fuerte que el natural del pico del ave que alimenta a los pajaritos. Entonces los pajaritos empezaban a picotear aún más intensamente el punto rojo que había en la madera pintado, ¿sí? Y hay unas aves que instintivamente incuban sus pequeños huevos de color azul grisáceo, es azul, moteado o como pintadito de gris. Y hicieron los investigadores unos huevos el doble de grandes que los naturales del ave y con un azul más intenso y pintados de negro. Y el ave lo que hacía era que calentaba los huevos falsos y dejaba los huevos naturales a un lado. ¿Cómo llamaron los científicos esto? Los investigadores lo llamaron a este fenómeno el estímulo supranormal. Un estímulo supranormal. Y consiste en que cuando exageras lo que les atrae a los animales, algo que les atrae, pero tú lo tomas y lo exageras un poco, entonces se obtiene una respuesta también exagerada. Y a veces en detrimento de los propios animales, es decir, ellos se van por lo falso en lugar de lo natural. Y hay aquí una gran enseñanza. También lo podemos ver, alguien dirá, eso le pasa solo a los animales, pero no le pasa solo a los animales, a los seres humanos también. ¿O usted cree que cuando a través de cirugías y a través de cosas artificiales se exageran un poco los atributos físicos, no te das cuenta cómo eso atrae a muchas personas? Porque se exageran un poco los labios más gruesos, ¿cierto? El botox, bueno, todo lo que se usa hoy y se exagera un poco, pues ahí está el estímulo supranormal. Estamos de acuerdo, por ejemplo, hablando de las aves que incuban los huevos y que empiezan a calentar los huevos falsos, cómo son engañadas. Estamos de acuerdo que en la cría de los pollos los huevos se incuban o se calientan con el propósito de obtener pollos, multiplicar la productividad y rentabilidad, ¿cierto? Entonces, para eso se hace. Pero se puede incubar los huevos equivocados y ya hemos visto que sí. Lo hacemos cuando nos aferramos a algo, así como la gallina clueca se aferra a sus huevos. ¿Cuántos han visto una gallina clueca? ¿Cierto? Y se aferra y no quiere salir, quiere estar todo el tiempo allá calentando los huevos, ¿cierto? Y sale por allá después de un tiempo de estar ahí harto tiempo a tomar agua obligada, a comer y vuelve de nuevo, ¿cierto? A calentar los huevos. Pues los seres humanos también nos ponemos cluecos, ¿sabías eso? Y nos ponemos cluecos con algunas cosas. Cuando nos aferramos a algo que pensamos que nos puede salvar o nos puede hacer felices, ¿cierto? ¿O no es así? Por ejemplo, con los teléfonos móviles, con los juegos, los videojuegos, con muchas cosas y se aferran las personas a eso. Nos aferramos a algo, nos volvemos cluecos con algo, con las maratones de Netflix, no sé, pero quiero hablar de varias cosas. Y uno de esos huevos del estímulo supranormal es el sueño americano. ¿Cuántos se ven por televisión tanto? O sea, en las noticias nos están hablando mucho de todos esos migrantes. Unos por ahí hace poco murieron una cantidad encerrados en un camión, ¿cierto? Otros se aprovechan, los traficantes los matan, los roban
hay una cantidad de cosas que pasan, ¿cierto? Pero la gente se aferra a eso, se aferra a eso. Y mira que en estos días leí sobre una colombiana que se volvió viral al compartir lo malo de vivir en Estados Unidos. Es el caso de Isabel León, decidió dejar su país en búsqueda de nuevas oportunidades como el destino para alcanzar sus metas. Ella decía, el destino es que definitivamente no hay otra forma sino yéndome a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ella lo hace y ahora está encargada del aseo en un hotel y dice en redes sociales, se volvió viral en TikTok y creo que en Instagram, y ya tiene más de 30,000 seguidores. Y ella dice en tono jocoso, bienvenidos al circo del sueño americano. Y señala en tono jocoso puntos como vives con sueño todo el día, trabajas más de 60 horas semanales, pagas renta pero vives más tiempo en la calle. Y desde Colombia te dicen, envíame $100, que eso para ti no es nada. Allá $100 no es nada. Bueno, desde luego que esto es una experiencia muy personal y no quiero decir que se aplica a todas las personas que viajan a Estados Unidos o al exterior a estudiar, a trabajar. No, claro que no. No se puede generalizar. Hay gente que va y le va muy bien. Pero este es el caso de ella y es el caso de muchas otras personas también, ¿cierto? Entonces, ese sueño americano para muchos están cluecos, o sea, Estados Unidos, o sea, otro país, ¿sí? Y yo creo que es el efecto supranormal. Uy, allá está la felicidad. No, es que allá está la tecnología. No, allá pagan bien. Y sale por las noticias, se necesitan colombianos porque en Estados Unidos no hay trabajadores. Por la pandemia la gente cambió, renunció y ahora los restaurantes sí necesitan personas para lavar platos, para atender los hoteles y pagan 10 y 15 millones de pesos. Y el colombiano dice, uy, claro, pero 10 millones de pesos. Pero es que allá vas a gastar en dólares, ¿sí? Y pues también, igual para poder ahorrar y mandar algo para acá, la gente se esclaviza allá. Pero vuelvo y le digo, no es el caso de todas las personas y no estoy desanimando a quien cree que el Señor le guía a salir del país, no. Si usted está convencido que es el Señor el que le está guiando, hágalo. Pero estoy hablando de que para muchos están cluecos con el sueño americano, ¿sí? Y yo te digo hoy, no te muevas a Estados Unidos ni a otro país, si Dios no te ha dado luz verde. No lo hagas porque pronto, me comentaba ayer a alguien, me comentaba y me decía, pastor, miren, es que yo vi esta película y en la película muestran que es un colombiano, creo que se va a Estados Unidos y la pasa pero terriblemente mal, ¿sí? Y luego, pero sale, se muestran paisajes bonitos y sale diciendo, uy, qué chévere, cómo estoy de bien acá. Y entonces la gente acá dice, uy, fulano se fue para Estados Unidos, uy, miren dónde está, miren, ¿sí? Y entonces él decía, la película lo muestra así y hablamos acerca del tema. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que hacer lo que vemos, lo que nos emociona porque vimos lo que otros están haciendo, sino tenemos que hacer lo que el Señor nos guía a hacer. Oramos para salir, por ejemplo, ¿cierto? Para cambiar de país tenemos que orar. Los creyentes lo hacemos así, no impulsados por nuestras emociones, no impulsados por, emocionados porque otras personas lo están haciendo, sino porque realmente tenemos la convicción, hemos orado y Dios nos ha dado luz verde para eso. Amén. Es así, cambiarse de país o de iglesia es algo que no se debe hacer por arranques emocionales porque otras personas lo están haciendo. No, Señor, los cristianos siempre estamos y pedimos la dirección en todas las cosas al Señor y no actuamos emocionados ahí por esa tiranía de las emociones, ¿sí? Yo sé que hay personas que han ido y han cumplido su sueño americano y les ha ido muy bien, han ido a otros países, han estudiado, les ha ido muy bien, claro, ¿sí? Pero yo le digo, siempre nosotros los creyentes pedimos la dirección del Señor. Bueno, también la fe en un ser humano es otro de los que quiero hablar acá con la metáfora del estímulo supranormal.
cuando ponemos la fe en otro ser humano. Decía, cuando ponemos la fe en el sueño americano. Ahora, cuando ponemos la fe en otro ser humano. Cuando ponemos la fe como, cierto, en esa persona es como incubar los huevos falsos, aferrados a un familiar o a un amigo rico o a un jefe o a un alcalde, a un presidente. Es poniendo la fe en el Señor en que vamos a ser prosperados y bendecidos. Y eso a veces lo aprendemos de maneras que no quisiéramos, pero bueno, nos aferramos a un familiar, a un amigo, ¿cierto? Y ahí estamos. Vea lo que dice Isaías capítulo 30, el versículo 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de eso. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos, dándoles caza. Aquí hay una claridad. El pueblo que se había quedado, y Dios le dice a través del profeta Jeremías, quédense acá, en esta tierra, yo los voy a proteger, yo los voy a guardar. Hay amenazas que se ciernen, dice, pero Dios dice que les va a guardar, el Señor los va a proteger. Pero ellos dijeron, no, aquí estamos en peligro. Aquí va a venir el rey de Babilonia, aquí estamos terriblemente en peligro, vámonos a Egipto. El esplendor de la potencia, Egipto era esa potencia mundial en ese tiempo. Vámonos a Egipto que ellos nos van a ayudar. Y no hicieron lo que el Señor les dijo. Y el Señor les dijo, tranquilidad, confianza, ¿cierto? El Señor les dijo, descansen en mí, crean mi palabra. Entonces, se fueron a Egipto y les fue terriblemente mal. Porque aquí Dios dijo, los enemigos le van a dar caso. Y yo creo que el Señor nos está hablando acá de que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Siempre en Él. Yo no estoy diciendo acá que Dios no te pueda bendecir a través de un familiar rico o a través de un amigo, no sé. Es muy escasamente por ahí a través de un amigo que te pueda bendecir, pero el Señor lo puede hacer. Lo que te estoy diciendo es pon tu fe siempre en el Señor. Sé buen amigo, sé buena persona, claro, con todos. Porque eso te abre puertas y te abre camino, ¿cierto? Pero tu fe en el Señor, amén. Que tu tiempo esté con Dios porque de Él vendrá la gracia, la bendición. Y yo lo he experimentado tremendamente en esa área. Pero también nos podemos volver cluecos los seres humanos. Nos podemos volver también, tener ese estímulo supranormal con una relación. Como dice la canción, quise cultivar un amor y me he quedado solo. Y las canciones están llenas de historias, de despecho, ¿cierto? De cómo le invertí todo, mis sentimientos, mi esfuerzo, mi corazón a esta relación y quedé decepcionado. Y es más terrible en una relación porque el efecto del enamoramiento es tan poderoso, es una droga biológica. Dicen en los estudios en psicología que cuando una persona está enamorada, no escucha, ciega, sordomuda, como dice la canción, ¿cierto? Ciega, sordomuda, y entonces después viene la decepción, Dice Shakira por ahí, que es la que canta esta canción, ella dejó su carrera profesional, se fue a España para estar allá con Piqué, y Piqué le resultó con esta sorpresa. Entonces mira, cuando también uno pone toda la confianza en una relación, en un hombre, en una mujer, como que esta me va a hacer feliz. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad en segundo semestre, fuimos a un retiro en la universidad y allí una de las preguntas era, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y una compañera dijo, mi propósito es casarme, ¿sí? Entonces, cuando ella dijo eso, yo dije, uy, muy bajito. Pues esa es una meta y bueno, es una bendición, pero no puede ser nuestro propósito en la vida, porque entonces, ¿qué tal
que por alguna razón de la vida no funcione, ¿cierto? Y uno ahí se quedó frustrado la vida. No, nuestros propósitos tienen que ser mucho más altos. Amén. Pero muchas veces se vuelve clueco con una relación y se honra más al esposo que a Dios, o se honra más a la esposa, o se le hace caso más a la esposa o al esposo que al Señor, o está primero la novia o el novio que Dios. Y yo le digo, ahí las cosas van mal. El primer lugar es para el Señor, porque Él es el que te puede dar la mejor persona, la mejor bendición, el mejor hogar, la mejor relación. Amén. Pero también nos podemos volver cluecos con los hijos. Y dirá alguien, uy, no, pastor, cuidado aquí porque los hijos sí son sagrados. Con los hijos no se meta. Pero yo quiero decirle que muchas veces ponemos nuestra fe en los hijos. Y nos llevamos una terrible decepción cuando las cosas no salen como pensamos. Por eso nuestra fe tiene que estar en el Señor, porque Él es el que nos dio los hijos. Amén. Y Él es el que puede hacer que esos hijos vayan por el buen camino, que le den felicidad a los padres, que le den tranquilidad, y no que esos hijos vayan a ser un dolor de cabeza, una tristeza, una angustia. Por eso nunca le dé el primer lugar a sus hijos. Dale el primer lugar al Señor y Dios va a obrar en el corazón de tus hijos. Amén. Si lo hacemos así, Dios nos va a dar bendición y felicidad. Y pasan muchas cosas con los hijos. Un padre puede decir, no, hay muchas opiniones. Yo he leído sobre, las opiniones de los padres. Hay unos padres que dicen, no, yo con mis hijos bien, ya así pierda todo lo demás, tengo a mis hijos, ¿sí? O los padres pueden decir, ya con mis hijos estoy pensionado, ¿sí? Ya con mis hijos estoy súper, pero yo le digo, padre, siempre su confianza en el Señor y ore por sus hijos. Y cuando tú pones esa confianza en el Señor, pues sí, el Señor va a obrar en ellos, claro que sí, porque es que para los padres, o sea, nuestra felicidad depende de la verdad, el bienestar de los padres, que los hijos estén bien. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, por algún motivo, si el hijo de pronto por algún tiempo es un pródigo, usted no va a ser la persona infeliz o más infeliz del mundo, sino que usted va, aún en medio de ese dolor, va a tener paz en la tormenta, porque sabe que ese hijo pródigo va a regresar. Amén. Pero cuando uno ha sustituido a Dios por los hijos, pues ahí sí es una desesperanza muy tremenda. Pero también ese estímulo supranormal o supernormal, también con los médicos, ¿sí? Se puede poner la confianza en los médicos. Y es que este médico, si yo voy a Estados Unidos, este médico sí me va a sanar. Si me trata este médico, sí, estos médicos sí van a hacer, ¿cierto? Pero los médicos se equivocan, son seres humanos. Igual que todos los seres humanos nos equivocamos. Y en esto de los oficios de la salud hay muchas equivocaciones también. Por eso nunca ponga la fe en los médicos, ponga su fe en el Señor. Yo no estoy diciendo que no puede ir al médico, estoy diciendo primero siempre ayune, ore en medio de una situación de enfermedad, si puede ayunar, o usted ore y dígale, Señor, y vea, yo quiero contarles un testimonio hoy. No lo tenía acá pensado, pero el Señor me lo trae a la memoria. Duré varios años con un problema de salud que me llevó como a la depresión, ¿sí? Me comenzó una situación de vértigo, no sé por qué, de dónde, ¿sí? Y al principio, bueno, me asusté porque yo quedé, no sabía, vomitaba, eso hace ya como 10 años, 9 años. Y claro, el vértigo, una mañana cuando yo abrí los ojos vi que el techo hacía así, y yo no estaba acá, estaba trabajando con la gobernación, había viajado a un municipio, estaba en ese municipio donde había ido a hacer mi trabajo, y cuando me despierto y veo que el techo así, pero esto es raro, yo dije,
bueno, será pasajero. Cuando me levanto, no, yo estaba así y luego empecé a vomitar, a vomitar. Entonces el secretario de salud del municipio donde estaba me llevó al hospital y bueno, allá me dijeron tienes que ir, bueno, a sacar una cita por neurología. Bueno, empezaron a tratarme el asunto, yo me regresé un poco con la misma, no tan fuerte, pero podía sostenerme caminando. Listo, ya me llevaron, me hicieron unos exámenes, me dieron unos medicamentos, me paró el vómito y listo, ya estuve bien, otra vez, bien, solo guardar como reposo un poco de pantallas y todo esto. Pero eso me repitió después al tiempo y después me volvió a repetir y la última vez que me repitió, bueno, me pasó fácilmente, pero quedé con una situación terrible, con un dolor en los ojos. Yo no podía mirar así, tenía que mirar así. Si yo miraba así, inmediatamente sentía que me mareaba, me daban ganas de vomitar. Y entonces ese malestar, si yo movía la cabeza, inmediatamente sentía como que me caía, una cosa horrible. Y eso era todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces eso ya no me dejaba rendir como debía trabajar todos los días, ¿no? Entonces ya eso me empezó a causar ansiedad. Empecé a sentir otros síntomas. Ansiedad. Entonces eso me llevó como a un problema de ansiedad. Tuve que ir al médico y el médico, un internista, porque me habían tratado, porque empecé como con taquicardia y empecé como con problemas para respirar. Entonces me hicieron otros exámenes médicos a ver qué sucedía y no bien físicamente. Entonces el médico dice, no, esto es como un problema de ansiedad. ¿Sí? Entonces yo ya, Dios mío, con toda esa situación, y luego entonces yo por un tiempo pagué una salud prepagada para que me hicieran unos exámenes especializados, una resonancia magnética con contraste, otros exámenes especializados para descartar un tumor cerebral, cosas, ¿cierto? Y eso luche con la EPS, eso se vencían las autorizaciones, vuelo, no, eso es una cosa tremenda. Yo dije, no, Dios mío, llegó un punto en que dije, Señor, solo en ti. Saqué eso, me había afiliado un tiempo a esa salud prepagada, dije, no más, Señor, si tú me sanas bien y si no, Señor, pues si tengo que morirme, me muero, Señor, confío en ti, Señor. Dios me sanó. Dios me sanó. Sí. No, gracias al Señor. Se fue todo eso, se fue. Entonces empecé a cuidarme, empecé a tener más cuidado con el asunto. Pero no sé, yo creo que el Señor le enseña a uno a confiar primeramente en Él. Porque uno puede estar confiando en los médicos, volverse clueco con los médicos. Yo no le digo que no vaya a los médicos, no, la medicina está, Dios permitió la medicina, pero primeramente el Señor. Y quiero llevarle al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Más claro no puede ser, ¿cierto? Primeramente, siempre cuando esté en una situación, vaya al Señor, busque al Señor, cuéntele al Señor, ¿por qué esta situación? ¿Para qué esta situación? ¿Sí? ¿Para qué esta situación, Señor? ¿Y por qué esta situación? Porque también a veces hay un porqué y hay que buscar la dirección del Espíritu Santo para mirar si hay alguna raíz que tenemos que quitar. ¿Amén? ¿Por qué, Señor? ¿Y para qué esta situación? Ir al Señor. Y vea lo que le sucedió a Asa. Entonces, también, hablando de estos estímulos supranormales, hay un maestro de estos elaborados engaños y es otra ave, se llama el cuco. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar del cuco? Dice cucú, y creo que hay unos relojes que tienen, pues ese es el pajarito, el ave, el cuco. ¿Y sabe qué hace esta ave? Va y pone el huevo. Es más grande que las otras aves, pero pone el huevo en el nido de unas aves más pequeñas.
pone el huevo ahí y ella se desentiende. Se va, deja su huevo ahí y el ave anfitriona, que tiene sus otros huevitos ahí, pues calienta los huevos, los incuba y nacen los polluelos, entre ellos el cuco que dejó la otra ave ahí que no los cuidó. Entonces, cuando el cuco es más grande, ¿sí? Entonces, él cuando nace y nacen los otros polluelos, lo que hace es que saca a los polluelitos del pájaro, del ave que la anfitriona, y saca los restos y se queda él solo ahí reinando en el nido. Y entonces la madre anfitriona no es capaz de mirar el engaño. Y además el cuco es más grande, pero ahí está el estímulo supranormal. Tiene un pico más grande y más rojo y aletea y chilla más que los hijos naturales del ave anfitriona, de tal manera que está el estímulo supranormal y el ave más corre a traerle comida, más corre y corre porque el otro chilla más y abre ese pico y se desespera el ave madre, pero lo alimenta aunque es más grande. Tremendo, ¿cierto? Y esto es ese estímulo supranormal. Tiene esa enorme boca, además su llamada de mendicidad es muy fuerte, rápida, mucho más que la que habrían tenido las crías de la madre estafada. Es supranormal. Pero ¿sabe usted que hay muchos hombres esclavos de los cucos hoy también? El que lo entendió, lo entendió. Hablando del cuco, pues hay mucha gente igual también engañada, ¿cierto? Y el impostor en el nido, que no tiene nada que ver con su propia descendencia y en quien no tiene ningún interés genético, termina esclavizado de esta ave que es muy sagaz, ¿cierto? Y eso tiene es una metáfora para nosotros hoy. La evidencia nos muestra que los humanos hemos sido artífices de nuestra propia estafa. Cuando nos creamos cosas y decimos esto me va a dar la felicidad, y terminamos esclavizados, ¿cierto? Porque creemos esto, sí. Dios dice, confiando en mí, descansando en mí. Dios dice, siguiéndome, dice el Señor, es que van a tener paz. Pero uno dice, no, es trabajando duro, es teniendo dinero, es si tengo esta 90, 60, 90, como que la que me formuló el médico, yo voy a ser feliz, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ahí está uno suplantando, ¿cierto? Y uno cree que es, y se aferra a esas cosas, pues se esclaviza. Queda esclavizado el cuco, el diablo ahí lo coge y lo esclaviza, le pone una carnada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, lo supranormal en los intereses de esta vida terrenal. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahí está, intenso deseo por el placer físico, ¿cierto? Lo sexual, los viajes, la comida, no sé, conocer, bueno, muchas cosas, intenso deseo por el placer físico, pero tiene que ser más intenso, supranormal, más de lo normal. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ese carro, si yo tengo ese carro voy a ser feliz. Si yo tengo ese computador, si yo tengo, bueno, es como el niño, ¿cierto? Ya le pierde el interés a los jugueticos, miro el otro, ese juguete, papá, mamá, ese, ¿cierto? Y lo compran y después ya le pierde el interés. El intenso deseo por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Clara la palabra de Dios. Amén. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que nosotros estamos en el lugar indicado.
en el lugar donde podemos ser felices, en el lugar donde vamos a tener paz. Tal vez no tengamos lo que muchos otros tienen, tal vez un trabajo, un puesto, no sé, algunas cosas que el mundo predica que son las que dan la felicidad. Tal vez no tengamos mucho de eso, pero tenemos mucho del Señor. Y si tenemos a Cristo y si amamos a Dios y si no nos dejamos engañar por todo esto del mundo, vamos a ser personas tranquilas, paz interior, felicidad. Vamos a disfrutar lo que tenemos, vamos a disfrutar nuestra familia, vamos a disfrutar la vida. Amén. Porque tenemos lo que realmente necesitamos, no lo que el mundo nos dice que tenemos que tener. Amén. Es eso. Proverbios capítulo 5, el verso 3, dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Estímulo supranormal. Rojos labios, gruesos labios de botox, ¿cierto? Exagerados atributos físicos. Pero al final, versículo 4, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Y aquí hablo no solo de la mujer, del hombre inmoral, de la mujer inmoral, de la inmoralidad sexual. Tengamos cuidado, muchos estímulos supranormales hoy. Los jóvenes, un internet de altas velocidades, de fibra óptica de altas velocidades, un computador, un gamer, un computador que vuela, y internet, redes sociales, Netflix, Disney, bueno, streaming, todo esto. Yo voy a ser feliz. Esto es lo que yo necesito, dicen los muchachos, los adolescentes. Y después, como el cuco esclaviza, esclavizados a esas cosas, les roba el tiempo. Los jóvenes, los adultos, adictos a esas cosas. Ojo, porque es el engaño del enemigo, estímulo supranormal. Ahí, la inmoralidad sexual, ¿cierto? Y no, por eso, y mi esposa me decía ayer, y me viene a la mente, me recordaba ya el texto bíblico, cuando hablamos acerca del tema, donde dice, el Señor le dice a Samuel, no mires a lo alto de su estatura, ni a su parecer, porque yo lo desecho, yo miro el corazón. Cuando Samuel fue a ungir como rey, estímulo supranormal. Cuando sale a Eliab, creo que es Eliab, alto, fornido, así como los de los cómics, pecho ancho, ¿cierto? Y sale allá y entonces dice Samuel, este es el rey que el Señor ha escogido, miren qué porte que tiene de rey. El Señor le dice, no, Samuel, no es. No mires a lo alto de su estatura, no mires a su belleza, porque yo miro el corazón. Amén. Nosotros molestamos así porque mi esposa, el novio que ella tenía cuando yo la distinguí, bueno, antes, como cuando empezamos a compartir, ella había terminado una relación y el novio, dicen que era como un modelo, alto, acuerpado, ¿sí? Entonces cuando yo llegué, yo sí recuerdo que una vez fui a la casa, cuando las primeras veces que fui a visitarla, y unas vecinas apenas me miraban así. Yo creo que decían, pero cambió tremendo modelo por este chiquitín, ¿cierto? Y cuando eso yo era como estaba un poquito más gordito, como barrigón. Entonces, molestamos y decimos que David mató a Goliat, ¿sí? Porque era el alto, el acuerpado. Y yo creo que a veces nosotros nos dejamos llevar como por esas cosas que vemos, ¿cierto? Y aquí le pasó a Samuel y entonces el Señor le dice no, y entonces el que Dios tenía destinado era otro joven. Entonces, el enemigo que pone la cizaña en el campo de trigo, recuerdan la parábola que el enemigo va y pone la cizaña ya en el campo de trigo, y después es que se da cuenta cómo ha crecido la cizaña ahí con el trigo. Pues es el mismo cuco que pone el huevo en el corazón de los humanos. Ese huevo engañoso. Y ahí lo pone, y entonces es cuando resultamos
apegados a algo que nos quita el tiempo de Dios, nos quita el tiempo de la iglesia, nos quita el tiempo de la oración, nos quita el tiempo, no sé, pueden ser los paseos ya cuando se vuelve exagerado, estar paseando, cuando, no sé, algo, pero la casa, la finca, no sé, el carro, la televisión, algo que nos empieza a quitar el tiempo del Señor y a quitar el tiempo que nos puede enriquecer, ¿cierto? Porque ese tiempo de pronto dedicado a una pérdida allá, a una maratón de Netflix, no sé, a un videojuego, a no sé qué sea, a una adicción, ese tiempo lo podríamos invertir en la meta, lo que queremos lograr en la vida para el trabajo y afilar el hacha de tal manera que seamos excelentes en lo que hacemos espiritualmente también en la vida espiritual, ¿cierto? Y podríamos hacerlo. Entonces creamos nuestros propios estímulos supranormales para engañar nuestros propios instintos. Muchas golosinas son tan difíciles de resistir. Entonces las golosinas resaltan el color, ¿cierto? De esas golosinas, de esas tortas, de esos colores, ¿cierto? Uy, eso entra por los ojos. A los niños, uy, mira el color de ese refresco. Entra por los ojos, los niños quieren comer esas golosinas. Es tan difícil resistir que hasta tenemos que hacer dietas para poder resistir eso, ¿cierto? Estímulos supranormales. En los cómics, como sabemos, los superhéroes tienen dimensiones corporales poco realistas. La gran mayoría de los personajes masculinos de cómics, especialmente los héroes, tienen una relación cintura-cadera absurda. Los hombros son más del doble del ancho que la cintura. Vaya usted a ver en lo natural. Pero los jóvenes, los niños, pero así presentan. Y para los personajes femeninos las cinturas son 60% menos anchas que las caderas. La Barbie con sus dimensiones locas, Pokémon con sus enormes ojos de bebé, invocando todo nuestro instinto protector. Todos esos muñecos que muestran la televisión, capturando a nuestros niños, ¿cierto? Ahí están todos esos estímulos supranormales y es algo científicamente comprobado, pero el enemigo lo usa espiritualmente para engañarnos y mantenernos enganchados con cosas que nos roban lo que realmente nos da la paz y la tranquilidad. Por eso tenemos que ser sabios. El apóstol Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. También es la pornografía mostrando idealizaciones imposibles del sexo. Son las drogas, los juegos de azar, la moda, el deporte, estímulos supranormales. Ahí están. Son los videojuegos que te invitan a sumergirse en otros mundos. ¿Sí? Son las pantallas de televisión brillantes que distraen toda tu atención. Las notificaciones coloridas en tu teléfono a las que eres adicto, tus redes sociales. ¿Cierto? Todo el enemigo, cómo lo está utilizando y está ahogando la vida espiritual de muchos creyentes. Dios nos ayude. Somos como los pobres padres, anfitriones cucos, impulsados hacia cosas que nos hacen daño. A veces sencillamente prestar un poco más de atención es suficiente. Parar un poco y, pero ¿qué estoy haciendo? Reflexiono y analizo las cosas. ¿A dónde me lleva esto? Y mire que existe un pequeño pájaro cantor llamado maluro. Y sí, no se deja engañar, no se deja engañar por el cuco. Resulta que miren lo que hace este pájaro. Puede luchar contra ese estímulo supranormal. A veces de repente ves que este pájaro deja de alimentar al polluelo cuco, ignora sus llamados de desesperados e incluso comienza a desmantelar el nido. Los científicos han observado, este maluro detecta algunas veces, se da cuenta y dice, pero esto está como raro. Deja de alimentar a ese pajarraco y empieza a desmantelarle el nido. Y yo creo que eso es lo que tenemos hoy que hacer. Vamos a desmantelarle el nido a eso que nos está robando la bendición. Dios tiene un milagro, Dios tiene cosas grandes para nosotros, Dios tiene bendiciones, pero el cuco está ahí y tenemos que desmantelarlo, amén, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que disfrutemos la verdadera paz y tranquilidad. Dios quiere que tengamos lo real, no los huevos falsos. Dios no quiere que estemos calentando huevos falsos, Dios quiere que estemos incubando
las verdaderas promesas del Señor, las bendiciones de Dios. Si tú confías en el Señor, y volviendo a lo que había hablado con mi esposa, es decir, mi esposa dice, yo terminé esa relación y gracias al Señor porque tengo mi hogar. Y yo digo lo mismo, yo terminé relaciones que no eran pues el propósito de Dios para mí, ¿cierto? Y ahora tengo el hogar. Y cuando uno se deja engañar por el cuco, entonces ¿qué pasa? A veces lo que Dios tiene las perlas para dárnoslas, pero nos conformamos con las perlas de plástico. Y Dios tiene las verdaderas para dárnoslas. Así que tenemos que tomar decisiones y mirar qué nos está robando nuestra vida espiritual, nuestra bendición en el hogar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con el Señor, que es lo más importante, porque es el pájaro cuco y tenemos que desmantelarle el nido y sacarlo. ¿Qué es? ¿Cierto? Tenemos que hacer como el ave maluro, dejar de darle de comer a ese intruso, cuco engañador, la pereza, la codicia, las rencillas, las adicciones. No sé qué es que estamos alimentando. No proveer para los deseos pecaminosos. Me alargué un poquito, pero ¿cuántos están recibiendo hoy palabra del Señor? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? ¿Qué hay que hacer? Que el Espíritu tome el control y no nuestra naturaleza pecaminosa. Uno no es feliz. El cristiano carnal no es feliz. Tiene el conocimiento para ser feliz, pero no es feliz. Tenemos es que vivir espiritualmente, una vida espiritual bien paradearmente. Yo no digo que no tengamos problemas, pero vamos a tener paz en medio de lo que sea, con una rica vida espiritual. Amén. Romanos 13:13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia, a la vista de todos, buen testimonio. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es alimentar al cuco. No se permitan en formas de alimentar al cuco. ¿Sí? La Reina Valera dice, no proveáis para los malos deseos. No proveer. Cuando uno provee, cuando uno le da lugar a eso, ¿cierto? Entonces, mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 12. Aquí le doy palabra. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y esto no lo hizo el no creyente, lo hizo el pueblo de Dios. Aquí Israel lo hizo. Cavó cisternas rotas, esto me va, y dejó la verdadera presencia del Señor. Satanás se aprovecha de nuestro amor por la luz con el fin de engañar. El engaño también es espiritual. Primera de Corintios 11, 13, 15 al 15 dice, estos individuos son falsos apóstoles. Ojo con las falsas doctrinas. Hay mucha religión engañosa. Por eso es que es bueno uno tener buenas raíces en su iglesia y conocer la palabra, examinar bien también lo que se enseña, ¿cierto? Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, efecto supranormal, estímulo supranormal. Iglesias que muestran, exageran. Les decía que el estímulo supranormal exagera algunas cosas para tener una respuesta exagerada, ¿sí? Entonces, una religión, una secta, un grupo religioso puede exagerar ciertas cosas y la gente dice, por ejemplo, lugares donde manejan las emociones de las personas. Hay que tener cuidado.
No es la enseñanza clara de la palabra, sino es un manejo de emociones. ¿Sí? Hay que discernir que la presencia de Dios, que tal cosa, que aquello, que lo otro, que milagros, y resulta que son cosas fabricadas, no son cosas reales. Hay que tener cuidado porque eso sucede también en muchas iglesias. Yo no digo, no, yo he hablado acá, creemos en los milagros y Dios sana, pero hay lugares donde ya la gente se vuelve y falsifica esto para atraer gente. Y hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento, ¿cierto? Y hacen espectáculos, efectos supranormales en el mundo espiritual para atraer, para ganar adeptos, pero la enseñanza clara de la palabra no está. Entonces, estos individuos son falsos apóstoles, son hombres engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, dice el apóstol Pablo, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas que merecen. Esto es, los que utilizan la religión o la Biblia para otros motivos que no son los sanos que Dios dice en su palabra. Y entonces empiezan a utilizar también la manipulación religiosa. Hay lugares donde manipulan con la religión. Hay mucho estímulo supranormal en todo esto y tenemos que tener discernimiento. No todo lo que brilla es oro, pero lo que brilla atrae a muchos, ¿cierto? Es el conocimiento de la palabra del Señor. Y termino con Isaías 59:5, que dice: incuban huevos de víboras, hablando de la metáfora de los huevos. Dice que la gente lejos de Dios y la gente rebelde con la palabra de Dios, dice que incuban huevos de víboras y tejen telarañas, y que el que coma de estos huevos morirá, y si uno de ellos se rompe saldrá la culebra. Es decir, cuando la gente no acepta el evangelio de Cristo y prefiere seguir poniendo su confianza en los placeres del mundo, en las riquezas, no sé en qué cosas, pero rechazan a Cristo. Están incubando huevos de víboras, huevos falsos. Creen que eso les va a dar la felicidad y la salvación, pero la gente no recibe el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que esto hay que predicarlo. Si usted va a mirar, muchos predicadores no hablan de estas cosas porque no es lo que la gente le gusta, pero es lo que está en la Biblia y hay que enseñarlo. La gente necesita tomar una decisión por Cristo, entregarle su vida a Cristo, rechazar el nido del cuco, el huevo del cuco, y decir: Señor, voy tras lo real que tú tienes para mí. Tus bendiciones. ¿Cuántos reciben esta palabra y alaban al Señor? Amén. Póngase un momentico de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, muchas gracias por esta palabra, Dios mío. Amado Señor, ayúdanos, Dios mío. Gracias porque hemos conocido tu palabra. Señor, gracias porque tenemos la verdad. Amado Dios, gracias, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Levanta tus manos y dile: Dios mío, líbrame de todo engaño, Señor. Guárdame. Si estoy poniendo mi esperanza en algo que no es, si he quitado el primer lugar, Señor, si te he quitado el primer lugar que es para ti con algo, házmelo entender, Espíritu Santo. Dígale al Señor esta mañana: Señor, guárdame, libérame de lo que me está impidiendo la bendición, la paz y la tranquilidad y el gozo. Libérame de lo falso. Señor, guárdame, Dios mío. Dígale al Señor esta mañana: Dios, yo quiero estar firme, yo quiero ser una persona que busca tu palabra, que tiene el discernimiento espiritual, Señor. Dígale al Señor ese discernimiento espiritual, Padre, que necesito para no dejarme engañar ni por el mundo, ni por la rebeldía, Señor, ni por lo que el enemigo quiere poner en mi corazón, amado Señor. Dios mío, guárdame, Señor. Habla con el Señor y dile: Dios mío, dame ese discernimiento, guárdame y protégeme. Y ahí tú le dices al Señor esta mañana: Dios, porque yo quiero ver tu gloria, porque yo quiero ver tus milagros, Dios, porque yo quiero ver tu gracia.